Continuamos con más de Primera Página. Recuerden que tienen a su disposición nuestras redes sociales, @Primera Página y la etiqueta Primera Página, para hacer llegar con respeto sus dudas, sugerencias y comentarios hacia nuestro invitado el día de hoy. Es Bassem Tajeldine, ingeniero y analista internacional. En el segmento anterior dejamos una pregunta en el aire, el tema de la cercanía con los Estados Unidos, entendiendo la geopolítica, el funcionamiento de la geopolítica internacional, entendiendo el liderazgo que ejerce los Estados Unidos en el mundo y la fuerza militar y económica que tiene. Y por supuesto nuestra posición hoy en día, donde económicamente estamos debilitados, en donde militarmente nunca hemos tenido la fuerza para enfrentar a un Estados Unidos. ¿Por qué alejarnos de los Estados Unidos? ¿Por qué no sentarnos con ellos, ver lo que piden los Estados Unidos? Porque estamos ante un asedio. ¿Qué le falta al gobierno? ¿Por qué la política exterior de Venezuela no ha considerado sentarse y decir, ok, si consideras que las elecciones son una salida, para que no haya una intervención si es que de verdad se sienten amenazados, para que no exista un acto violento si es que de verdad se sienten amenazados, vamos a celebrar elecciones si se sienten tan seguros de ganarlas? Primero que nada, al margen de las posiciones ideológicas, principistas, políticas, que cualquier gobierno pueda tener, siempre existen relaciones pragmáticas entre los gobiernos. Y en esas relaciones se inscriben las relaciones comerciales que se establecen entre todos los gobiernos. Venezuela siempre ha mantenido abiertas las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Siempre ha tenido interés de mejorar las relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos, inclusive no con este gobierno, que también lo ha planteado, se lo planteó desde el principio, sino me refiero con el gobierno de Barack Hussein Obama, premio Nobel de la Paz, quien en su mandato emprendió varias acciones militares contra varios países, algo contradictorio. Venezuela intentó, el presidente Chávez intentó en vida mejorar las relaciones políticas, comerciales con Estados Unidos, pero Bien, ha sido un boomerang que se le ha regresado contrario a esto. Venezuela, para desarrollar sanas relaciones internacionales, ha debido también, y eso lo entendió tempranamente el presidente Chávez, diversificar su mercado internacional, diversificar sus relaciones y aliarse a otros países potencia en la región. Hablas de Estados Unidos como un país potencia número 1. Yo te digo que no. Yo te digo, o te saco los datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde se coloca a China ya como la primera potencia comercial mundial y en expansión en el mundo. pero Venezuela no es del bloque y en asiático, expansión, Venezuela es cierto, del bloque latinoamericano y del continente americano. Pero en este mundo globalizado, todos los países se interconectan y establecen relaciones sanas de ganar-ganar. Y eso lo ha querido hacer Venezuela entonces con China, con Rusia, pero sobre todo con China, que es una potencia económica mundial. Lo ha querido hacer con los propios Estados Unidos, pero te has dado cuenta tú, y muchos se han dado cuenta, que ha venido del otro lado, es una bofetada siempre, Bien, una imposición ingeniero, siempre. usted ha hecho referencia al tema de la diversificación de las relaciones internacionales, ha hablado del expresidente, fallecido presidente Chávez, y estableció que él abrió la puerta a relaciones con los Estados Unidos, políticas y comerciales. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero estoy obligado a hacer una pregunta. ¿No fue un error del presidente Chávez esa cercanía tan fuerte con Irán en su momento, con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, cuando entregaba la espada de Bolívar, cuando visitaba tantas veces a Venezuela, y esto generó rechazo por parte de Arabia Saudita, primer productor de petróleo del mundo en su momento, importante económicamente para Venezuela, y por supuesto también generó rechazo por parte de los Estados Unidos, aliado comercial número 1 de Venezuela en su momento también? Esto no fue un error, porque la política exterior cada vez cobra más importancia y desde la época del fallecido presidente Chávez, la política exterior era muy importante. Esa cercanía tan acérrima con Irán, sin entender el funcionamiento del Medio Oriente, en donde hay una pugna entre sunitas y chiitas y donde hay una pugna de liderazgo entre Arabia Saudita e Irán, acercarse tanto a Irán y alejar a los verdaderamente potentes a nivel comercial, ¿no fue un error? El problema del Medio Oriente no es Arabia Saudita. Arabia Saudita es una pésima medieval colonia estadounidense y sionista, que si no contara con el apoyo de Estados Unidos, desde hace mucho tiempo ya,
desde hace más de 50 años, hubiese caído esa monarquía medieval decapitadora de mujeres y hombres en plazas públicas. El Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, está instituido ya en Arabia Saudita. Es el Estado Islámico Arabia Saudita, el mal llamado Estado Islámico, el Daesh, que ha financiado y ha armado estos mismos grupos terroristas que ha dispersado por toda la región. Siempre el presidente Chávez, evaluemos, y eso da para horas de discusión, su posición desde los puntos principistas, ideológicos, y su posición desde los puntos pragmáticos también. ¿Por qué Estados Unidos ha utilizado a Irán como una especie de chivo expiatorio y quien se una o establezca relaciones comerciales con un país que más bien está siendo amenazado de una agresión militar y nuclear por parte de Estados Unidos? ¿Podría entonces ser algo malvado, pésimo, establecer unas relaciones sanas con un país que tenemos en común algo? Además de que somos socios en la OPEP, y aquel, me refiero a Irán, es el tercer productor mundial de petróleo, en la OPEP, dentro de la OPEP me refiero, también tenemos algo en común, que es el mismo enemigo, Estados Unidos. ¿Enemigo por qué? No porque queremos nosotros que sea enemigo, sino porque pretende someter a todos los países a una política exterior que solamente beneficia sus intereses y no nos permite a nosotros, como países soberanos, establecer relaciones sanas con otros países, con otras potencias, con otros bloques. En realidad lo que se trata, esta discusión, es un juego de geopolítica, de espacios de influencia, de poder entre varias potencias aquí en disputa, es China, es Rusia, es Estados Unidos, y por tanto la posición que tú asumas como país soberano es lo que te va a terminar afectando. Por encima de mal llamados países agresores y todos esos calificativos que se ha atribuido a Irán y a otros países. Tengo compromisos con la audiencia, ellos hacen su participación responsable a diario y pues como se lo pedimos hay que ser responsables con ellos. Bien, nuestra compañera Zoe Rodríguez Pérez está lista para la lectura de los tweets. Así es, Jalín, de inmediato nos corresponde repasar todas las preguntas y sugerencias que realicen nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Ramón Ramos, el líder. ¿Qué opinión le merece que hoy la sesión de la Asamblea Nacional se discuta un proyecto de acuerdo de reincorporación de Venezuela al TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Puede el TIAR aportar alguna solución a la crisis? Sí, mira, ok, perfecto. El TIAR es una organización fundada inclusive un poco antes que la OEA, en 1947, Tratado de Asistencia Recíproca, Interamericano de Asistencia Recíproca. Y que en esa fecha, unos años después de su fundación, y tenía un claro objetivo, era alcanzar como una especie de OTAN caribeña, construir como una especie de OTAN caribeña frente a lo que Estados Unidos ya venía considerando la amenaza de la expansión soviética en ese momento. Cuando en realidad se dio una agresión a la región, fue el caso de la guerra en Argentina por las Islas Malvinas del Reino Unido, y Argentina pidió la activación del TIAR, Estados Unidos no accedió a ello. Formó, y desde ese entonces se descubrió que el TIAR no era más que un instrumento de Estados Unidos para legalizar su intervención solamente contra aquellos países que rompían prácticamente la alianza con Estados Unidos y podrían asociarse al bloque soviético. Y así quiso ser activado cuando llega la Revolución cubana en 1959, 60, triunfa la Revolución cubana y también contra otros países en la región, especialmente en Panamá, quiso ser activado también, aunque Estados Unidos accedió a intervenir de forma unilateral. Es decir, el TIAR siempre fue un instrumento de Estados Unidos para la intervención, para la justificación, la legalización de su intervención en cualquiera de nuestros países, y no es precisamente para protegernos de una agresión extranjera. Ahora querrá utilizarse esto para supuestamente intervenir en Venezuela en razón de expulsar a Rusia y a China de Venezuela. Es algo absurdo. Nos corresponde repasar un último comentario de un televidente, Ilijo Sánchez. Buenos días. ¿Y la invasión de cubanos en los cuarteles y ahora rusos no es violación de nuestra soberanía e intervención militar? Venezuela tiene relaciones sanas con todos los países y en el ámbito militar también, especialmente con Rusia, con China, con Cuba y con muchos otros países.
Es falso que exista una presencia militar de cubanos en nuestras bases militares. Es completamente falso, no hay ninguna prueba al respecto, puesto que Venezuela no lo necesita y tampoco Cuba está interesada en ello. Sí existe mayor relación con Rusia, con China, con otros países, pero en el ámbito militar Venezuela adquiere de Rusia importante armamento y por tanto muchos de estos armamentos necesitan de su mantenimiento o adiestrar al venezolano, al militar venezolano para su uso. Y por tanto un contingente militar sí de asesores rusos están en Venezuela para adiestrar a los venezolanos en esto, en el uso y en el mantenimiento de sus armas. Bien, nosotros agradecemos a la audiencia su participación el día de hoy. Tengo que hacer una última pregunta de respuesta muy corta, cerrada. ¿Has dado potencialidad a China sobre Estados Unidos? ¿Mantienes que China es la mayor potencia mundial hoy? No es que yo lo mantenga, es que lo dicen instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el mundo se maneja en dólares entonces? El mundo se maneja en dólares porque desde Bretton Woods, allá en 1947, 48, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial se llegan a esos acuerdos, se establece el dólar como moneda de referencia y de transacción mundial, pero hasta hace pocos años. ¿No es ya la relación ya se está modificando, ya hay relaciones entre países. Se está modificando, pero Venezuela acaba de aprobar el cambio en dólares en los bancos venezolanos. Sí, pero una cosa es la realidad económica. Ahí la importancia de Estados Unidos para Venezuela y no la de China. Es allí la importancia económica que no puedes negar que hoy está teniendo en el mundo China y que también se establece en las relaciones internacionales entre el dólar. China acepta, aunque ahora se propone el yuan como una moneda de referencia de reserva y transacción mundial entre los países del Asia, sobre todo entre los países del Asia. Sin embargo, la realidad nuestra, porque estamos en este espacio, en América, estamos en América, somos de este continente, las relaciones entre nuestros países, con nuestros mercados inmediatos, se establecen entre dólares y por tanto no podemos negar esa realidad. Perfecto. Muchísimas gracias a Bassem Tajeldine, él es ingeniero y analista internacional, a ustedes por su participación y por la sintonía. En la próxima parte seguimos con más de Primera Página.